Hermanos, hoy, miércoles 20 de septiembre, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12. A continuación lo leemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por todos o por nosotros? Y el Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien el Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Hermanos, el texto del Evangelio de hoy es continuidad del que meditábamos ayer. Hoy Jesús nos invita a velar, a estar preparados y a ser administradores fieles y prudentes. Pedro le pregunta si lo que dice es solo para ellos, los discípulos, o para todos. Jesús no responde explícitamente, pero sus palabras incluyen a todos los bautizados. El texto del Evangelio de hoy continúa con la enseñanza sobre la parusía, sobre la segunda venida del Señor. Y si nos damos cuenta, el evangelista no responde sobre cómo sucederá y qué sucederá, como sí lo hace San Pablo en las cartas a los tesalonicenses. Pero su respuesta va más a sensibilizar a sus lectores en la actitud propia del cristiano frente a la segunda venida del Señor. Por ello destaca tres actitudes que ya habíamos mencionado antes y que ahora vamos a desarrollar un poco. Velar. El evangelista usa la palabra gregoreu en griego, ¿no? Gregoreu, que significa estar atento, mantenerse despierto, vigilar, estar alerta. Eso es lo contrario a descuidarse, a dormir. Esta palabra destaca sobre todo el hecho que mientras todos duermen, el cristiano debe estar atento. Y más que hacer frente o hacer referencia a un momento determinado del día, es una metáfora de una actitud propia del cristiano. Ahora vamos a la segunda palabra, estar preparados. El evangelista usa la palabra en griego etoimos. El Nuevo Testamento usa esta palabra para decir que debemos prepararnos para las buenas obras, para dar testimonio y para la llegada del Señor. El estar preparados le da a la vida cristiana un sentido dinámico, un distintivo, en vista a la meta de alcanzar la salvación que nos ha obtenido el Señor. Ahora la tercera palabra, ser administradores fieles y prudentes. El administrador es un servidor. Usa la palabra griega ekoinomos. El servidor es un administrador, no es el dueño. Partiendo de ello, el cristiano debe saber que está llamado a servir. Esto es lo que nos recordaba Jesús en el Evangelio del domingo. El poder del cristiano es el servicio. Además, Jesús remarca que el servicio es en fidelidad y prudencia. ¿En fidelidad a quién o a qué? Nos podemos preguntar. Pues en fidelidad al Señor, a sus enseñanzas, en fidelidad a la comunidad cristiana,
a la iglesia, y la prudencia para no dejarnos seducir por los engaños del maligno. Por tanto, el texto del Evangelio de hoy destaca nuestras actitudes de preparación para el encuentro definitivo con el Señor. Cabe la posibilidad definitivamente de que nos descuidemos, que durmamos o que nos dejemos engañar por el mal. Por ello, debemos recurrir al Señor para que con su gracia y su misericordia nos fortalezca. No olvidemos los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, la oración y la palabra de Dios para fortalecernos y prepararnos adecuadamente para el encuentro con el Señor. Los bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric, Piura.